Vamos al encuentro para saber un poco más sobre esto que realmente causa preocupación, que tiene que ver con los quirquinchos, muchos casos de dengue, y allí está nuestro compañero Alejandro David. Ale, buenos días, contanos, y además veo que está con el doctor Mariano Cabrini. Eduardo, buen mediodía, buen jueves para todos. Así es, estamos en Los Quirquinchos, específicamente en el consultorio del doctor Mariano Cabrini, que se ha hecho un lugar, un tiempo para poder recibirnos, y a él le vamos a preguntar cuál es la situación respecto a los casos de dengue aquí en la localidad de Los Quirquinchos, tras conocerse que se están registrando brotes sin precedentes en distintas partes de la Argentina. Mariano, gracias por tu tiempo, gracias por recibirnos. Hola, buenos días. Bueno, muchas gracias por venir. Saludo a la audiencia y al canal. Bueno, como contábamos un poquito, charlando recién, nosotros estamos atravesando un cuadro de un pico, te diría, de casos de dengue, que lo hemos tenido a partir del 11 de febrero, más o menos. Tenemos una totalidad de aproximadamente unos 40 casos confirmados de esta enfermedad. En el transcurso de la semana pasada hemos tenido también una reunión con el Servicio de Infectología de Venado Tuerto, con el doctor Daniel Agostinelli y el doctor Joaquín Sánchez Bustamante, coordinador del nodo de Venado Tuerto, conjuntamente con los colegas ahí en el SANCO de nuestra localidad, la doctora Pañigo, el doctor Gabriel Castaneto y la doctora Melina Rachetti. Con lo cual, ante este aumento de casos, a definir un poco la conducta a seguir y más o menos cómo debemos seguir procediendo ante esta situación. Teniendo en cuenta la cantidad de casos, por ejemplo, que tienen aquí en la localidad de Los Quirquinchos, los chicos desde el piso han contado cuál es la situación en la ciudad de Firmat, se saben de otros casos en distintas localidades de la zona, ya podemos decir que son casos de dengue autóctono y no importados. Mira, nosotros los casos que hemos tenido en la fecha que yo les comentaba antes, son casos de una familia que tuvo que viajar, ya sea por cuestiones personales o familiares o laborales, a la región donde tenemos varios casos, que es la región del Chaco, principalmente al norte, y empezaron a tener síntomas, todo lo que es vecinos y demás. Entonces ahí nos hemos dado cuenta de que en primera instancia los casos vienen de afuera, no son autóctonos propios de nuestra localidad. Obviamente que con la cantidad de casos que estamos teniendo en estos días ya deja de ser todo relacionado con el viaje, sino que también vamos a empezar a tener estos casos autóctonos acá en nuestra localidad. En lo que respecta a los quirquinchos, ¿cuál es la situación de las personas infectadas? ¿Están en un estado de salud, si se quiere, estable, controlado o hay complicaciones? En este momento tenemos muy pocos casos, justamente esta semana fue la semana que menos casos hemos tenido. Los pacientes que han dado positivo ya se recuperan en forma favorable. Sí, le quiero aclarar que todos los pacientes, particularmente los que hemos visto, los que he visto yo también en consultorio, el 95% tienen síntomas. O sea, el 95% de los pacientes tienen fiebre. El 95% tiene dolor de cuerpo. Eso es algo que nos llamó mucho la atención, que no hemos visto en otro tipo de enfermedades y eso nos alarmó ante la situación que estábamos viviendo en nuestra localidad. ¿Por qué se produce la internación o por qué motivo una persona con dengue llega a internarse o cuál es la recomendación para que se interne? Nosotros en el hospital, generalmente todo lo que sea público derivamos al efector de Firmat. Las derivaciones para internaciones son para aquellos pacientes que tienen factores de riesgo o aquellos pacientes donde la evolución de la enfermedad no es la adecuada. Ejemplo, paciente que persiste con síntomas después de 5 días de inicio de síntomas, esos pacientes seguramente van a ser evaluados por el profesional y van a meritar internación. Nosotros los que hemos tenido de nuestra localidad, más o menos un 15% de los pacientes que hemos tenido los hemos tenido que derivar para internación. La evolución es buena, sí es importante entender que los pacientes tienen un trastorno a nivel del laboratorio, a nivel bioquímico, que nos llamó mucho la atención, particularmente a mí, que es una disminución de los glóbulos blancos y disminución de las plaquetas. Yo lo he visto en todos los pacientes que he atendido. Todos los pacientes han tenido lo que se llama visitopenia. Por eso esto es un dato también para los profesionales a tener en cuenta, que si aparecen en su localidad una persona con un síndrome febril,
sin una causa clara y también presenta un trastorno en el laboratorio, donde disminuyen las plaquetas, disminuyen los glóbulos blancos, pensar qué puede ser este tipo de enfermedad. Y es importante, cuando uno siente esos síntomas, dar cuenta a las autoridades sanitarias de la localidad. Eso es importante. Otra cosita que es importante, aparte de todo lo que es la medida de prevención, si hay personas que viajan hacia provincias donde ya están declaradas como zonas endémicas, que seguramente el país, medio país ya está dentro de esta zona, por favor dar aviso a las autoridades. No significa que se tienen que aislar, sino para tener noción si aparece algún cuadro similar donde empezar a estudiarlo. Y por lo menos para hacer lo que se llama la terapia de bloqueo, cuando uno empieza después a tener síntomas, que es lo que es fumigación en toda la periferia de donde la persona esté viviendo. ¿El dengue llegó para quedarse a esta zona? Sí, el dengue llegó para quedarse. Esto está relacionado muchas veces con el cambio climático. Tenemos una zona muy húmeda y se va a quedar por mucho tiempo. Por eso es importante pensar que existe esta enfermedad, buscarla, y es importante también, como hablaba el doctor Agostinelli, notificarla, porque eso va a ser importante para las inmunizaciones. Hoy estamos hablando de una enfermedad que hace 10 años la escuchábamos que solamente estaba en el norte, y hoy la tenemos acá en nuestra localidad. Lo bueno, lo que nos deja tranquilo, es que las personas evolucionan favorablemente. En Brasil se está realizando una vacunación masiva que un poco va a ser una referencia para ver de qué manera eso impacta en la población también a nivel masivo. Recomiendan vacunarse, ¿no? Porque la vacuna está disponible ya. La vacuna está disponible generalmente a nivel privado y también a nivel nacional. La última reunión que tuvimos con el doctor Agostinelli, también él recomendó que la vacunación más o menos va a llegar a partir de septiembre, octubre. Yo creo que con esta notificación de casos esto se puede ir adelantando, por lo tanto es importante y es clave que, que cada efector se encargue de gestionar por intermedio de la provincia esta inmunización. Obviamente que privada ya está, no recuerdo el nombre de la vacuna, pero ya se está administrando en forma privada. Para dejar en claro el tema de la vacunación, es importante para mitigar los efectos de la reinfección, ¿no? Claro, la vacuna, como toda vacuna, previene siempre las formas graves, y como toda vacunación, limita los síntomas cuando una persona contrae la enfermedad. En estos casos es importante evitar la reinfección, porque un cuadro de reinfección agrava los síntomas que el paciente puede llegar a tener. Mariano, ¿algo importante que haya quedado en el tintero, algo que no podamos dejar de decir? Mirá, nosotros esto es a modo preventivo, acá por intermedio de la comuna se están realizando las tareas de fumigación, de limpieza, pero también es a nivel individual, y cada familia o cada persona tiene que cuidar todo lo que sea lugares donde se pueda acumular agua que permita el crecimiento de este vector, desecharlos. Usar repelente, porque hoy en día el repelente va a mitigar la picadura del vector, por lo tanto va a mitigar la enfermedad. No significa que el mosquito no te pueda inocular, pero disminuye el porcentaje. Y bueno, ante cualquier duda, por favor, siempre consultar al médico. Y no tengamos miedo, no generemos ninguna psicosis con esto. Es una enfermedad que llegó para quedarse, que hay que controlarla, y cuando uno va a un lugar y sabe que está este tipo de enfermedad, tomar los recaudos necesarios. La palabra del doctor Mariano Cabrini, que se hizo un tiempo para nosotros, para dialogar sobre cuál es la situación aquí en Los Quirquinchos, y también de manera general y didáctica saber un poco más sobre el dengue, justamente en medio de este brote sin precedentes que se registra en distintas partes de la Argentina. El sur santafesino no está exento de ello, y para saber más, bueno, quisimos pactar esta entrevista, esta charla con el doctor Cabrini. Gracias, Ale. Buenísimo. Saludos a Mariano. Nosotros vamos a